vamos começar. Primeiro queria agradecer a todos por terem vindo. Quero agradecer especialmente ao Alejandro por ter-se prestado a esta conversa. Eu sou o Daniel, esta é a casa que era dos meus avós, que eram judeus refugiados, que vieram para cá em 1936 e aqui ficaram e construíram esta casa com uma casa de verão em 1954. E a ideia deste projeto é exatamente, está muito vocacionado com fotografia, que é a minha área. Já aconteceram workshops, residências de artistas, mas com a Leonor Lloré, com quem tenho estado a colaborar e a trabalhar, estamos a equacionar isto numa direção mais a ver com a biografia dos meus avós e com este tema que infelizmente está outra vez cada vez mais atual, se é que alguma vez deixou de estar, que é os refugiados. Refugiados políticos, como os meus avós, como o Alejandro, refugiados de guerras, que também são políticos, mas são coisas, refugiados de fome e os futuros que já existem, mas que ainda podemos considerar futuros, refugiados climáticos, que infelizmente também serão cada vez mais. E então haver uma parte, isto como uma espécie de tema, mas que não impede que façamos coisas completamente por fora e que não tenham nada a ver com isto, não esquecendo a fotografia, mas obviamente que a fotografia se liga com a memória e se depois forem ali dentro, não só a água mais fresca, como também eu pus uns livros cá fora que ligam com estes, que tentam fazer uma ligação entre estes vários temas. E pronto, o Alejandro é poeta, fundamentalmente, professor e vive na Suécia. Se eu falar português, me compreendes? Ou sí, é melhor? va bien, sí, hasta ahora. Okay. Então, pronto, eu vou começar com uma pergunta que me liga logo ao meu avô, que é o meu avô sempre... enfim, o meu avô morreu em 2000, antes, obviamente, da internet como a conhecemos hoje, mas sempre que havia um inquérito ou lhe faziam perguntas, etc., ele tentava evitar responder sequer coisas oficiais, quando vinha alguma coisa, os censos, perguntas de estatística para o governo, o meu avô tendia sempre a fugir e dizia sempre quanto menos souberem de mim, melhor. E lembrei-me disso quando fui pesquisar quem tu és na internet e não encontrei praticamente nada. E então queria te perguntar se isso tem a ver com isso. Sim. Se tem a ver com alguma coisa que te ficou, e queria também que contasses da tua saída do Chile de Pinochet. Portanto, isto tudo integra-se aí, mas queria começar exatamente por essa, enfim, se calhar estou enganado, mas se essa tua ausência da internet, que eu acho que já é incrível conseguires isso, porque deve ser difícil, se tem a ver com o esforço teu de não estar na internet também e que possa se ligar com este medo ou esta paranoia mesmo. Sí. Voy a hablar en español. Yo me he dado cuenta bastante tarde que, a ver cómo decir, siempre he creído que mi fortaleza ideológica me hacía inmune a la dictadura de Pinochet, al fascismo, que mi ideología era suficientemente fuerte y que podía sobrevivir. Pero, por supuesto que no. Y lo de la identidad como documento, es una de las heridas más grandes que yo tengo de la dictadura. Yo no sé cuánto ustedes saben de Chile, pero al momento del golpe yo tenía 15 años, ¿sí? Por lo tanto, yo no sufrí directamente la violencia fascista en mi cuerpo, ¿sí? En mis familias, mis amigos, mis compañeros. Y entonces yo pertenezco a una generación de, a ver cómo decir, creadores culturales o luchadores posteriores. Yo no pertenezco al bloque de chilenos que fueron golpeados directamente en 73 y se vieron obligados o a abandonar el país o morir o desaparecer.
yo dejé Chile en el 1987 y, empecé escribiendo poemas y los poemas no bastaban y me vinculé al trabajo político, a la resistencia, y como producto de esas dos cosas, en el año 87 yo me veo obligado con mi familia de entonces a dejar el país. ¿Y qué edad tenías? 28 años. 28. Sí. Y entonces pertenezco a una generación de chilenos que, a ver cómo decir, luchábamos por la paz, pero no éramos tan pacíficos. Sí. Y entonces eso hace que el proteger la identidad es una cosa fundamental para poder sobrevivir en una dictadura, que no sepan quién eres. Y es un poco lo que Pero me tinhas ocurre atividade hasta- política ou só através da poesia que te sentiste perseguido? eh, el peligro inmediato más grande, por supuesto, es que el trabajo cultural siempre fue perseguido por la dictadura, o sea, no había ninguna diferencia entre... Pero las razones por las que yo me veo que tengo obligado a salir huyendo es por mi trabajo político. Poeta vinculado al, A oposição a la oposición. Sí. ilegal. A Claro, oposição sí, ilegal, claro. claro. Hay en Latinoamérica durante todos estos años de formación de independencia, de naciones, de luchas revolucionarias, etc. En todos los países hay figuras, a escritores y escritoras vinculados con la lucha. Sí. Hay unos que son muy famosos hoy en día, Gioconda Belli en Nicaragua, por ejemplo. Eh, Quizás podemos decir lo mismo de Isabel Allende, quizás en un grado, pero hay poetas que fueron en El Salvador. Roque Dalton, no sé si, por ejemplo, que es un poeta, un gran poeta, considerado por la academia como un gran poeta, pero él era un guerrillero salvadoreño, etcétera. En Nicaragua lo mismo, Leonel Rugama. E essa tua chegada à Suécia, e porquê a Suécia? Pronto, porque a Suécia por um lado, se a Suécia de facto abrigou refugiados do Chile especialmente, Sim. e como é que foi essa tua transição, enfim, do Chile de entonces para um país europeu? La salida o sea, fue bastante abrupta, así de un día para otro. Y Suecia, tengo un cariño muy grande por Suecia, ¿sí? Mi familia de entonces, mi compañera de entonces, teníamos una hija pequeña de 6 meses. Mi compañera de entonces formaba parte del mismo movimiento y había muy pocos países que ayudaban a jóvenes latinoamericanos que podrían estar vinculados en hechos de violencia. Suecia, Alemania y Canadá. Suecia fue quien primero nos ayudó, de un día para otro, sí. De um dia para o outro. Claro. E isto é a Suécia de Olof Palme já? No, ya Antes. había sido asesinado, sí. Já estava Sí, 87, assassinado. claro. Portanto, não falavas sueco, tiveste toda uma transição de refugiado, de imigrante, de tudo isso. Como é? Sí. Quer dizer, por um lado um alívio de sair do Chile, mas por outro lado uma tristeza de sair do Chile. Sí. Yo hablaba con Leonor el otro día. Entonces seguía creyendo que uno puede cambiar el mundo en cualquier parte. Y entonces para mí no fue un dolor tan grande al comienzo, porque yo sentía que mi espacio de lucha seguía vigente, seguía, y yo seguí vinculado a mi organización durante varios años, hasta que poco a poco fui dándome cuenta que no, Que não funcionava. Claro. Mas quantos anos tiveste sem voltar ao Chile? La primera vez, 7 años después pude volver, sí, claro. Estuve unos meses y después volví a Suecia nuevamente. Sí.
las estructuras. Pinochet hizo un trabajo muy bueno, Infelizmente. hasta hoy se ve. Sim. Y las estructuras de los aparatos de seguridad siguen funcionando muchos años después, como si nada. E nunca sentiste vontade de regressar definitivamente? Ou já és um sueco? Hoy dices tú, Sim, sim. yo creo que tengo raíces en muchas partes, pero la raíz del país, los países nórdicos, es muy gruesas, es muy mi familia, mis hijos, tengo nietos incluso Ah, que já são suecos. claro, sí, es difícil. Tengo una relación muy estrecha con Chile. Yo soy chileno, sin lugar a dudas, no tengo ni un pelo de sueco, así, digo. Pero están las otras cosas. Sí, gran parte de mi trabajo, pude seguir mi trabajo cultural en este espacio, digamos. Entonces es muy difícil. Sí, tengo muchas faltas, o sea, sí, me faltan. Mas tu tens uma base de dados na internet sobre os crimes políticos no Chile. Sí, Queres falar um pouco sí. sobre isso também? Sí, es interesante porque antes esa página era mi página de mis poemas y con unos compañeros decidimos, este año se cumplen 50 años del golpe, Sí. 50 años. Y entonces nosotros decidimos crear una página en donde las personas que de alguna forma estén relacionadas con Chile, tengan una memoria, un recuerdo, algo donde ellos pudiesen guardar sus recuerdos, ya sea escritos, de voz, de video. Y entonces yo borré todas mis cosas y puse esta página. Y entonces estamos trabajando en la recopilación de textos, quiero decir textos de todo tipo, en Suecia, con personas ya sea directamente relacionadas con Chile, familiares, etcétera, pero también otras personas que quizás no son chilenos, pero que sí han vivido las consequências del golpe. E, pois, mas porque tu estavas a falar de filhos e netos, como é que eles sentem isso hoje, não é? Porque eu também sou um neto de algo que aconteceu e quando eu nasci já tinha acontecido e estava fechado. No caso do Chile, apesar de tudo, o tempo de duração é maior e é diferente, obviamente. Mas como é que tu sentes que a tua família, que vem depois, se relaciona com essa história? Que é a tua história também, mas que já não é a história deles. Mas, de certa forma, é a história deles, senão não teriam vivido na Suécia ou nascido sequer na Suécia. Que é um pouco também a minha ligação com Portugal, não é? É um acaso histórico, mas se não houvesse esse acaso histórico, eu nem sequer teria existido. E tens noção de como é que os teus filhos e já netos, que são pequeninos, imagino. Sim, 5 de maio, claro. Pois, mas como é que isso se vai processar? Quer dizer, esta página que estás a fazer também é para eles, de certa forma, também é uma memória para continuar. Sí, creo que es lo más difícil para mí porque primero con mis hijos los primeros años mis hijos no sabían mucho que mi pasado, digamos, así directo, ¿no? Claro, soy un refugiado político, pero nunca detalles así específicos de lo que yo podía haber estado vinculado o algo así. Y entonces igual mis hijos, tengo 3 hijos, 3 hijes en realidad debo decir, y ellos se sienten hijos de chilenos, y herederos de esta ideología, por decir de una forma, ¿no? Pero cuando yo decía antes que mi interés por la lengua sueca es bastante compleja, yo no sé si alguno de ustedes habla sueco, y entonces lo más difícil es la fonética, y cuando hicimos la traducción de este libro era una de las cosas más difíciles, y entonces nosotros en nuestra escala fonética no tenemos una serie de sonidos suecos que no son imposibles de producir,
para nosotros, vocales cortas y largas. Sí, hay unas vocales como o que a mí no me salen. Y entonces si para mí era fundamental aprender la lengua, que mis hijos hablaran una lengua, la lengua del lugar. Y entonces eso de alguna forma, como decir, delimitó la herencia de la lengua, porque claro, ellos hablan castellano, fluido muy bien, pero es este castellano que yo hablo ahora, bien pronunciado, y sin muchas marcas dialécticas, no es muy chileno, digamos, es chileno, ¿no? Y entonces, pero con los nietos es más fácil, yo no sé por qué, yo a ellos les cuento todo, que ellos saben más de... Mas tu alguma vez escreveste em sueco? Algum poema em sueco diretamente? Ou escreves sempre em castelhano? Sí, es escrito, pero no quiero. Yo no sé si como lo de la lengua es muy contradictorio, porque yo estoy en contra de que el idioma sea una marca de identidad en un sentido nacionalista. Y por ejemplo hay muchos escritores de origen latinoamericano que viven en Suecia y que escriben en sueco y no tienen ningún problema, pero a mí no. Por eso te pedí que hablar en esta lengua y no en inglés, porque en inglés pierde un poco el... Mas o teu sueco é fluente. Sí, Ao fim deste sí. E Salvo la fonética, digamos. Porque, mas dás aulas em sueco. ¿Perdón? Das clases em sueco. Sí, gran parte de las clases en sueco. Sí, claro. Sueco. Y leo gran parte de los textos que leo son en sueco, porque obras. No leo alemán, por ejemplo, entonces leo traducciones de alemán a sueco. Mas continuas-te a sentir exilado ou já estás numa fase para além? Porque o exílio também mudou muito, não é? Sim, Isto é sim. E falou-se muito do exílio como uma doença, a doença do exílio, mas eu pergunto-me também se neste mundo global em que tu todos os dias podes ter acesso a um periódico chileno, tu podes ter aos livros em castelhano que quiseres, é um exílio completamente diferente de um exílio que seria há 50 anos. Sim, ou não é? sim. Portanto, há essa... Sim, claro. E, portanto, essa coisa do exilado, do refugiado, como é que isso se processou também interiormente em ti? Se ainda te sentes um exilado, ou se já entraste numa fase em que és um homem entre duas culturas muito diferentes e dois países muito diferentes. E, portanto, com o exilado já são os outros. Sim. Já são aqueles que saem agora de outros sítios, felizmente não do Chile. Claro. Ou sentes que é uma doença e que não te sentes em casa em lado nenhum, na realidade? Sí, me siento en casa en todos los lugares y a la vez no me siento en ningún lugar. Creo que ese es un espacio que sí existe solamente en mi mente. Me imagino que para ti es un poco lo mismo. Não, os meus avós, por exemplo, nunca tiveram amigos portugueses. Os amigos deles eram alemães refugiados. Sim. E embora se tenham integrado na vida portuguesa, nunca tiveram realmente um amigo português. E tinham uma filha portuguesa, a minha mãe. Sim. E os teus amigos na Suécia são suecos também, imagino. Integras-te dessa forma. Claro. Va a parecer un lugar común, una cosa así como... Pero por suerte el país de la poesía, el país de la literatura, el país del arte es universal. Y entonces, donde estés, estás, digamos. Sí. Pero claro... Sí. Casa não tenho. O meu avô, numa entrevista que lhe fizeram, exatamente sobre refugiados, porque o meu avô não era ninguém conhecido, mas houve uns alemães que vieram fazer um filme sobre refugiados em Lisboa, e ele disse isso, noutras palavras, disse: a minha pátria é onde estão as minhas pernas. Que é exatamente essa recusa de se assentar num sítio fixo e que a ideia de pátria em movimento, não é? Que é muito o que nós estamos hoje, nós estamos sempre em movimento, mas no entanto só se encontra isso em famílias ou em pessoas que fizeram esse processo de transição, não é? Transição para países. Não, quer dizer, há coisas que só se encontra de facto em pessoas que tiveram ou são descendentes de pessoas que tiveram esse corte abrupto, porque é um corte abrupto, não é? Mudança de país.
que a maior parte das pessoas felizmente não teve, ou quando teve voluntariamente, enfim. Nós aqui em Portugal agora vemos todos os expats que ocupam as cidades, mas que não é de toda a mesma coisa, porque é uma escolha muito voluntária, muito guiada pela economia, não tem a ver com esse processo que tu fizeste. E esse exílio faz parte da tua poesia? A ideia do exílio, o teu sentimento de exilado, é uma parte, sentes que é uma parte integral na tua poesia? Yo no la percibo, pero mis amigos chilenos que leen mis poemas y ellos dicen que está marcada por el exilio, la distancia, la nostalgia. Yo no lo veo en mis textos, pero... E tu, não vês? Vês isso? Na poesia, a coisa da distância, do exílio? Ou seja, não consigo responder isso, mas havia uma coisa sobre isso, Alejandro, que eu acho interessante se puderes falar um pouco, que era sobre a tradução que fizemos da Atena Farrokhzad, voltando um pouco atrás para a questão das vogais, da língua e tal, porque nós falámos um bocado sobre o interesse, o que te levou a querer traduzir a Atena Farrokhzad, que fez um poema sobre isto, sobre ser refugiado, sobre a condição de refugiado e pronto, o controle que outra língua exerce sobre ti, este conflito, questões de identidade, etc. Falámos um bocado sobre isso, mas se calhar podias dizer qual é que foi o teu interesse na tradução, qual ha sido o teu interesse, porque penso que reflete um bocadinho a tua relação com o sueco, a tua relação com a poesia. Agora que falamos nisso, parece-me um bocado... Houve um interesse teu de te relacionar com alguém que está numa situação mais ou menos parecida. Tú dices Atena, sí. Sí. El poema de Atena es un poema muy lindo, es un poema... Y entonces ella es como... Atena es como uno de mis hijas, porque sus padres iraníes, exiliados, marxistas. Estão a pedir para hablares mais alto. Sim. Para ir para a última fila. Não se querem chegar mais, se calhar podiam chegar todos mais. Então, mas porquê é que não avançam mais? Que também é mais fácil para ele. Hacemos una pequeña performance. Empezamos otra vez. Ahora ya sé que tengo que contestar. Sí. Não, e a conversa é muito séria, mas o Alejandro tem muita piada. Não está sendo broma, mas ele tem muita piada. Sí. Tiene mucha broma, pero no está diciendo todo. Sí. Como cuando tenía clase de poema con los viejitos de Parra, de los antipoemas. Parra, sí. ¿Te acuerdas de...? Sí. Nicanor Parra, ¿suena? Nicanor Parra, poeta chileno. Sí. El hermano de Violeta Parra. Sí. Violeta Parra es la gran artista chilena, para mí es la poeta chilena. Y Nicanor Parra, ¿y qué tú quieres que cuente? ¿Te acuerdas de la clase? Una cosa así. Sí. A mí no me gusta Nicanor Parra porque yo no sé cuánto saben ustedes de literatura chilena, pero Nicanor Parra es una figura muy importante dentro de la literatura y de la política chilena. Es un hombre, un poeta que murió 105 años, algo así. Y muy relacionado con la poesía norteamericana. Y él se definía a sí mismo como antipoeta. Es decir, que yo no sé muy bien qué significa, pero tal vez la ausencia de metáforas y hablar poesía norteamericana bastante moderna, algo así. Y su actuar también, a diferencia de la mayor parte de los intelectuales latinoamericanos, que todos han estado vinculados a un proceso de cambio, si uno ve a todos los grandes artistas que conocemos nosotros, han estado vinculados desde el comienzo de Latinoamérica, vinculados con los procesos, en Nicaragua, en Chile, etc. Y entonces ser escritor, ser poeta, es ser un ente político. No puedes no opinar. O sea, es como... Y Nicanor Parra, como es antipoeta, él participaba, pero siempre estaba hablando mal de todo. ¿Sí? Se tenía como
una poética negativa de todo. 2 días después del golpe, él escribió un poema en el diario de la derecha chilena, El Mercurio, alabando la figura de Pinochet, ¿sí? Entonces él se defiende porque es una broma, pero es una cosa compleja, ¿no? Es como defender un acto Sí, claro, fascista claro. y decir que una broma esto de las obras satíricas es cuestionable, ¿no? Si recién escuchaba que hablaba de Siglo de Oro, Quevedo, por ejemplo, el poeta español, que escribió tiene una gran obra satírica en donde se ríe de todo, se ríe de los judíos, etcétera, pero o sea, la broma es portadora de un mensaje ideológico. O sea, entonces uno quiere que cuente que yo participé en un taller de Nicanor Parra en la universidad. Era un taller para artistas pobres, poetas pobres que no podían ir a la universidad y entonces él era una persona muy popular. Yo fui a 2 clases, estábamos todos los participantes en la clase, no había llegado Nicanor Parra. Tú me ayudas a decir que... Y Nicanor Parra entra, no dice ninguna palabra y escribe en la pizarra, escribe, Claro. silencio, mierda, dice. Sí. Y entonces él se da vuelta y dice, eso es un antipoema. No sé si logré transmitir la idea de... También es un buen principio para hablar de tu ligación con la poesía chilena, pienso yo. O sea, porque hiciste Parra, porque hiciste su taller, ¿no? Porque te comunicas ahora con poetas chilenos, contemporáneos, vivos, ¿no? Sí, ¿por qué? Sí, Sería interesante hablar un poco de eso, Sí. mientras la figura del poeta en exilio, ¿no? sí. Sí. No, explicas sí, en claro, la no, mosca, no soy un poeta famoso. Así en ese No, sentido. No, pero espera. Pero el momento en que yo pasé de la poesía a la lucha más profunda, y yo pertenecía a un colectivo de escritores jóvenes en los años 84, 85, 86 de Chile, y entonces yo había ganado algunos premios, todavía participaba en algunos concursos y mis amigos más cercanos, mis compañeros, siempre les gustaba escuchar lo que yo escribía y entonces así me gané una beca para ir con Parra. Y después cuando yo me vinculé al trabajo más peligroso, mis compañeros escritores y escritoras pensaban que yo entraba allí para no volver, digamos, o sea que la muerte me esperaba allí al otro lado. Tengo mucha suerte, no sé por qué estoy vivo, ¿verdad? Y durante todo el tiempo sí he tenido contacto con los poetas y los escritores de mi generación. Gracias a ellos puedo publicar todavía, mis libros se publican, hay alguna gente que los lee. Creé esa página de internet que ya no existe y había mucha gente que leía. Entonces sí, con la generación, mi generación y quizás la que viene, tengo un contacto bastante rico, digamos, así para mí. Mas tu pensas que a poesia é uma arma contra o fascismo? ¿Perdón? Pensas que a poesia é uma arma contra o fascismo? Sí, pues, sí, por supuesto, sí, sí. Y dentro del contexto latinoamericano, entonces el texto poético es un arma. No, la buena poesía es un arma en contra del fascismo, sí, sí. La buena poesia. Sí. O sea, creo que o sea, la poesía panfletaria en un sentido es... Propaganda. Sí, claro, es un arma, pero creo que el texto poético puede ser un arma fundamental. Y yo recién mencionaba a Nicanor Parra, pero Violeta Parra, que es
es una cantante, es una poeta, y ella sus textos los cantan hasta los fascistas, digamos. O sea que ella entró y sí, creo que Sim. sí. E queres ler uma poesia tua para nós? Sí, ¿quiere? Acho que estamos todos curiosos também. Sí, claro. Puedo leer un texto viejo mío, sí, y que Tem aqui os teus óculos. sí, pero es otro, mira. Ah, ok. Nosotros publicábamos algunas cosas durante la dictadura y, por ejemplo, este tipo de textos, publicaciones. Yo he tenido la suerte de que alguno de mis más cercanos amigos salía a vender estos libros y él vivía de la venta de estos textos. Entonces mucha gente se vio obligada a leer esto porque mi amigo era su pan, digamos. Este año cumplo 66 años. Antes nunca me pasaba que me pongo a llorar. Antes no me podía poner, pero ahora resulta que hay cosas que me quiebran. No voy a llorar, pero a lo mejor. E Alejandro, antes que leia, também se pode comentar um pouco, coisa mais um termo pessoal um pouco, mas acho que não é nenhuma indiscrição, que nós conhecemos há 6 anos. 6, 7 años. Sí. Nunca has falado sobre, ou seja, em pormenor, sobre o teu trabalho no Chile, o trabalho político, e agora é um ano, os 66 são um ano. Aos 50 da ditadura. No puede ser. ¿Qué cambió? Pensó que, no sé. Sí, es. Sí, es un lugar común, otra vez, ¿no? Yo nunca he creído que la relación familiar los hijos o los nietos tengan alguna función. Siempre me reía mucho de mis amigos, amigas que de pronto eran abuelos o abuelas. Sí, oh, mi nieto. Eso es una mentira, Y después nació mi primer nieto y yo tuve que llamar a mis amigos, perdón, porque yo... y entonces es como... Perdón. Mis nietos han revivido la raíz. ¿Sí? Me tiraron así fuerte, fuertísimo. Y no sé exactamente por qué. Y entonces ahora yo me veo obligado a ser más abierto con mi entorno y por también tu pregunta inicial, es decir, yo nunca he hablado de mis actividades políticas, sí de mis actividades culturales, pero de mi vida política misma, porque por riesgo de temor sobre mi vida, pero sí de mis compañeros. Y yo espero que ya hoy no pasa nada, es como decir. Sim, mas não sentes que a situação atual obriga-te, se calhar, também a utilizar essa vida política passada como um exemplo, esperemos, eventual de vida política futura para os outros? Isto é, eu penso que nós sentimos todos que a possibilidade do fascismo aumentou nos últimos 10 anos exponencialmente e, portanto, isso também te pode dar a ti, alguém que já passou por essa experiência na sua juventude e que trabalhou essa experiência lutando contra ela, um lugar de, não digo de mentor, mas um lugar de exemplo, um lugar de como é que é possível fazer essa luta no futuro. E isso é muito mais presente, provavelmente, não é? Do que era... Eu acho que há 20 anos atrás ninguém pensava que o fascismo poderia surgir na Suécia, como exemplo. Sim. E é um país que está super, enfim, ameaçado, pelo menos por uma espécie de fascismo. Whatever, o que é que isso quer dizer. Claro, e portanto, essa presença de uma sombra, se calhar também te faz não só ter mais vontade de falar, como talvez sentir mesmo uma obrigação de falar sobre isso.
Não sei, isto é uma Sim, pergunta, sim, não está sim. um bocadinho mascarado, mas é uma pergunta. Sí, sí. Sí, yo. Esas son cosas de poeta también. Yo siempre quiero estar preparado para salir. No huyendo, pero Sim, eh, sim. para enfrentar, digamos. Y entonces creo que esto de abrir y de decir es una forma de estar preparado, para un poco como tú dices, ¿no? Para lo que Mas viene. há sempre claro, essa hipótese. claro, Mas... para lo que viene. Não, porque, por exemplo, quando os meus avós construíram esta casa, houve vários refugiados que disseram, mas para que é que vocês estão a construir essa casa? Nós, os refugiados judeus, temos de estar sempre preparados para seguir para o próximo sítio. E uma casa é algo que te, Bien, sí. não é? Que te Pienso- ancora. Que te, exactamente, não é? sí, E essa, sí. enfim, não, é uma não devia ser uma tradição, mas acaba por ser quase uma tradição de poder estar sempre em movimento e facilitar. E isso é algo que tu também possivelmente aprendeste e tens. Sí, Mas um neto ancora-te, mais do que uma casa. Imagino eu que não tenho. Sí, nosotros decíamos, para poder actuar necesitas una base, una casa, una base, sí, sí. Es fundamental que lo digas. Sim, sim. Leo entonces. Lê, Sí. por favor. Yo escribí este poema en 1984. 1984. Mas tenta falar um pouco mais alto, Sim, porque como ali não. a última Sim. fila está um pouco com dificuldade. Habrás de acostumbrarte a la muerte poco a poco, a confundir el golpeteo de la lluvia sobre el techo con el lento avanzar del miedo, encapuchado el rostro, buscándote el pecho para hundir allí su cuchillo y sus cenizas. Habrás de hacerlo finalmente, aprender a vivir con nudos ciegos en la garganta, saltándote alguna parte del estómago, cuyo nombre y función jamás conocerás. Que cuando suenen las puertas de los automóviles de la policía secreta, sepas dejar sobre la mesa la taza de té tibio y apagar tu cigarrillo sin quemarte los dedos. Tomarás tu Bic azul cuando creas a medianoche que son ellos, o conectarás la radio, leerás la página de un libro marcada con la hoja seca de un cerezo, o pensarás qué hacer mañana después de la llovizna. Poco a poco a la muerte habrás de acostumbrarte, a salir a las calles como si fueras entrando a un potrero sembrado. Habrás de acostumbrarte a salir con las manos como si aún quisieras rozar bajo la pileta de alguna plaza de provincia aquellos peces de colores. Besarás a tu madre, a tu mujer o a tus hijos, sabiendo que aguardarán por ti lo que sea necesario. No cortarás flores silvestres, o las cortarás porque las sientes mejor creciendo en tus bolsillos. Le pedirás al viento que detenga alta la falda de franela de aquella muchacha, aunque estés seguro que eso es imposible. Solo en tu sangre permanecerán brillando aquellos muslos. Continuarás oliendo los aromos tras las paredes de cualquier cárcel y podrás apoyar siempre tu cabeza en el tronco de un boldo o un durazno, y así irás acostumbrándote a la muerte y a la vida poco a poco. Super político. Sí, Como não? sí, sí. Nuno, queres dizer alguma coisa? Sim. Eu não vou falar de poesia, que não estou à vontade. Então, vou tentar falar um bocadinho, ou melhor, perguntar, porque o Alejandro estás a escrever uma poética, sim? E é para uma antologia sobre a poesia e ambiente que estamos a fazer e o Alejandro participa e agora pronto, tinhas sobre o medo, a juventude, a energia da juventude e a polícia e as flores silvestres, encostar-te ao burrinho, havia aí uma relação também. Mas a tua poética já mostra outra coisa, não é? Em relação
ao ficar velho e ao neto e a... Queres falar um bocadinho disso? Sim. Eu acho que é interessante, faz uma ligação interessante. Nuno me pidió que si yo quisiera escribir un poema, una poética relacionada con la naturaleza, la ecología, el mundo que vivimos hoy en día y entonces Suecia, la naturaleza en Suecia está muy cerca del ser humano, es casi encima, y nosotros vivimos en un lugar en la ciudad, en Gotemburgo, bastante cerca de la naturaleza, y tenemos un cerro ahí, una roca, un bosque así, pero es ciudad, digamos. ¿Sí? Y entonces mi nieto, que se llama Björk, se llama, ¿sí? Chileno. Sí, claro. Se llama, en realidad, claro, mi hija Miranda es la que, y Abedul, ¿no? Y entonces él es como, es un árbol, algo así, enorme en mi vida, y entonces yo me relaciono con la naturaleza a través de Björk, digamos. Y entonces he escrito un poema en que Björk me saca de la casa y me lleva al bosque y me entierra allí. O sea, a los árboles los entierran, ¿sí? Y a nosotros en algún momento nos enterrarán también. Y es un poco lo que... Não sei se contestei a tua. Sim. Sonhou, agora não conhecia esse poema e parecia, faz uma ponte, faz assim mesmo Um arco. Esse é de juventude, não é? Eras jovem, não é? Sí, claro, 27 años. Sí. Pero já é escrito em Suécia ou não? Esse poema já era escrito na Suécia? No. Antes, Chile, antes de claro, salir. Sí, claro. Un par de años. Que es antes muy de salir, fuerte. Claro. Sí. Era un poco que yo vivía en ese entonces que no. Porque tu viveste 10 anos com Pinochet. Claro, exactamente. E queres falar um pouco dessa experiência? Sí. Da experiência direta de viver sob um regime, de que família é que tu vens, a família era pró, era contra, se tu eras um jovem rebelde mesmo na tua família, ou se havia esse entendimento que Pinochet era algo mau. Sim. É porque essa experiência é o que nós, felizmente, não temos. Quer dizer, penso que ninguém aqui tem essa experiência e damos graças a Deus, mesmo não sendo religiosos, a isso. Mas yo recuerdo en el año 72, 1972, durante el gobierno de Allende. Allende es un gobierno minoritario, eso es una cosa que importa. Es una coalición de partidos de izquierda minoritarios que llegan al poder con cerca del 35% de la votación, y gracias al centro derecha logra acceder al poder. Y entonces eso es fundamental para entender la dificultad de este gobierno progresista, socialdemócrata en su fundamentación, para poder hacer los cambios que la derecha chilena, la oligarquía, bueno, ustedes saben, el fascismo es una fuerza muy poderosa en Chile. Y entonces en 1972, el gobierno de Allende, en un cine de un barrio, estaban pasando la película Woodstock. Woodstock, la película Woodstock, Woodstock se llama, sí. Ese recital en Estados Unidos donde está Santana, Jimi Hendrix. Woodstock. My English is not good, my friend. I'm sorry. Woodstock, ¿viste? No tengo problemas con las lenguas así. Y entonces yo entro al cine, y veo que está un grupo inglés que se llama, no sé, 10 Years After, ¿será? Algo así. 10 Years After. Sí. Y I'm Home. I'm Home. Ya, y miro la pantalla, no se ve la pantalla, y está llena de humo, de marihuana. ¿Sí? Yo tenía 15 años. El paraíso. El paraíso. Y viene Pinochet, que es todo lo contrario, pero todo lo contrario. Así yo tengo una imagen del golpe, y es que cuando yo estaba en Santiago, cuando los aviones bombardean la Moneda a las 11 de la mañana, se rompe, aquí termina, se acabó. Algo se acabó, no sé muy bien, pero algo se acabó.
y empezó el fascismo. Mis padres vivían fuera de Santiago, en el campo. Yo no pude regresar inmediatamente y cuando regreso en un bus, en un colectivo, y yo tenía pelo largo, detienen el bus, suben los militares, yo era un niño y me sacan solamente a mí del bus. Y yo, ya debo haber sido un poco un poeta, porque pensé que no pensé casi nada, pero... Y me sientan allí y me cortan el pelo con una tijera, así. Yo pensé que ahí se terminaba mi infancia de un modo drástico y esa es mi primera experiencia de golpe. ¿Y tus padres? A mis padres, por estar en el campo, ellos no sufrieron directamente nunca Mas estavam contra. Claro, sí. Nem sempre é Sí, claro. claro, sí. Las cosas entre familia, claro, los familiares de mis padres sí estaban a favor de Pinochet y hay cosas muy así, bueno, trágicas como que hijos que son detenidos a pesar de que sus padres son partidarios del golpe. Mi primera experiencia sí cercana de lo que es la violencia golpista es que uno de mis primos lo detienen y está desaparecido como 4 meses, algo así. Y los padres que eran a favor no saben dónde. Al final regresan. Y ese es mi primer recuerdo, digamos, directo de lo que es el golpe propiamente tal. Yo sí recuerdo que antes del golpe era un país prácticamente en guerra civil, o sea, era mucha violencia, Sí. había mucho odio entre las personas. Eso que uno ve en las películas o que uno lee en las novelas, que hay un pueblo pequeño que viene el golpe y se transforma, se empiezan a perseguir unos a otros, esas familias que se matan entre ellos, esas cosas incomprensibles, digamos. Compreensível. E como tudo isto está ligado, estava-me a lembrar que uma prima da minha avó, desta avó, que era cantora lírica, estava a iniciar uma carreira como cantora lírica na Ópera de Berlim, como judia foi posta na rua, fugiu para Santiago do Chile, nunca voltou a cantar, nunca conseguiu ser cantora, e dá-se o golpe do Pinochet, e um ano depois ela vem passar férias à nossa casa em Lisboa, e dá-se o 25 de Abril de 74, a Revolução em Portugal. E ela estava lá em casa nesse dia, por isso eu nunca me esqueci dela. E pronto, no fundo há sempre ligações que se conseguem fazer. Apesar das nossas vidas serem assim, também são assim, sim, não é? Sim. Nas histórias pessoais, por isso é que é importante a memória Sí, e a memória poética. Sí, claro. Alguém quer fazer alguma pergunta diretamente? Eu gostava de perguntar Boa. se nestes anos todos tem voltado ao Chile, apesar de viver na Suécia, se mantém uma ligação com o Chile, se costuma ir lá, e o que é que sente que é o Chile hoje para si? Hoy, Sim. durante muchos años sentí mucha rabia con Chile. Y como conozco muy bien el proceso chileno, la dictadura de Pinochet termina porque el gobierno norteamericano considera que es un riesgo para el Cono Sur que los movimientos en contra de Pinochet sigan desarrollando porque se iba a transformar en un problema para la región, que se iba a radicalizar. Intento ser, no marcar mis palabras con ideología, pero se tenía mucho miedo de que Chile se transformara en una nueva Nicaragua, por ejemplo, con un gobierno de izquierda o marxista. Y entonces obligan a Pinochet a poner en marcha un proceso de democratización. Se hace un plebiscito, gana un no en contra de Pinochet y se hacen unas elecciones. Se elige un presidente y
todo esto para frenar, es como quitarle la presión al movimiento social. Un poco lo que ha ocurrido ahora también en los últimos años, que hubo la gran rebelión en Chile, vino COVID y se desinfló todo y ahora estamos otra vez en lo mismo. Y entonces a mí la rabia me empezó a dar cuando los chilenos empezaron a creer la historia. Empezaron a creer que había un proceso democrático, que éramos un país democrático. Y nos fuimos olvidando primero de lo terrible del golpe, las víctimas del golpe y de las personas que se opusieron a eso. Y se transformó en un país casi sin historia. Me parece que el gobierno de Boric es un gobierno que sí tiene una preocupación grande, pero no cuenta con el apoyo suficiente como para... y entonces sí, me da un poco de rabia, pero no, tengo mucha esperanza. Sí. Sí, los jóvenes tendrán que hacer una cosa nueva, pienso. No sé si contesté a tu pregunta. Ah. Mas pensas que é uma transição para a democracia? Porque, visto daqui, a transição do Chile, depois do Pinochet, até parece uma coisa que foi suave. Sí, todo no, arreglado, digamos. Mas sí, concordas claro, com sí, isso? Sí, sí. Hay países como, por ejemplo, Argentina, donde la mayor parte de los violadores de los derechos humanos rápidamente fueron juzgados y encarcelados. Y no hubo Videla, fue encarcelado. Pinochet se murió tranquilamente. Demasiado. O sea, sí, no. Mas qual dos processos é que tu pensas que seria... É difícil escolher, mas que seria melhor se de facto um processo como se fez, por exemplo, na África do Sul também, ok, não vamos perseguir para trás e vamos tentar nos reencontrar como povo, ou sim, como se fez, por exemplo, em Nuremberg, enfim, até certo ponto, que também foi muito relativo, vamos perseguir para trás e vamos levar as pessoas à justiça. Tu tens alguma escolha nisso? Que tu sentes que seria melhor? Pensas que o sistema argentino foi melhor do que o chileno ou vice-versa? Me da la impresión de que el pueblo argentino está como más en paz con la memoria, es decir, no es que se haya hecho justicia a la inmensa cantidad de violaciones a los derechos humanos, pero creo que en Argentina las personas sienten que el horror de la dictadura me corrige si es algo que está aquí, se ve, esto ha ocurrido con nosotros. Y en Chile no hay una gran parte de la población que no sabe lo que ocurrió, o no quiere saber, o hay una idea de... hace un rato atrás que estábamos hablando de la experiencia y los militares o los chilenos que cometieron estos horrores tan grandes fueron formados ideológicamente en un lugar que se llama Escuela de las Américas, y ese es para educar a los militares latinoamericanos según la ideología de Estados Unidos. Sí, claro. Y entonces estas personas que cometieron esas torturas, ya viejos, dicen, pero si nosotros nos enfrentábamos a los marxistas, y los marxistas eran unas bestias. O sea, no veíamos a esto como un ser humano. Sí. Y por lo tanto, éramos capaces de hacer todo lo que hicimos porque no eran seres humanos. Y esas cosas nunca se han hablado en Chile. Yo no creo la venganza como una herramienta de solución, pero sí creo que es... aprendizaje. Y la memoria, o sea, que eso es parte de la memoria también. Como o Brasil também não fez nada. Sim. Também... Claro. Enfim, e com as devidas distâncias, obviamente, em Portugal também se fez muito pouco em relação ao regime de Salazar e ao que se passou em África. Não se fez praticamente nada. Enfim, com as devidas distâncias, porque apesar de tudo, mas também morreram pessoas, também foram assassinadas pessoas, não nesses números e não com essa
enfim, a organização terrorista que foi o Pinochet ou foi o Videla, mas também, não é? Embora que aqui em Portugal continua a sentir-se muito a recorrência à memória coletiva sobre o que se passou dentro do tempo do fascismo. Permanentemente se está a relembrar as pessoas que há esse passado e há uma crítica sobre esse passado. E quando eu ouço, parece que o que me está a dizer é que no Chile parece que é uma espécie de um esquecimento deliberado, propositado da população em relação a outras pessoas, é isso? Ah, no entiendo muy bien. A ver. Tienen la impresión que dices que hay un Olvido. deliberado en Chile de que lo ha pasado. Ah, sí, 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 sí. Pensas isso? Sí, sí, Que es sí. deliberado. Sí, o sea, sí es una herramienta de borrar memoria, ¿no? Mas também porque está muito entranhado nas famílias, um pouco como aconteceu na Alemanha, quer dizer, que grande parte dos alemães tinham de facto participado ativamente, e então mais vale esquecer. O Catarina? meu conhecimento da situação chilena passa muito pelos filmes do Patricio Guzmán. Ya, 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 ya. E o trabalho dele é muito sobre isso. Resgatar a memória, não deixar as coisas no esquecimento. E eu acho que a teoria dele é que há mesmo um trauma coletivo muito grande e que as coisas estão mesmo Recalcadas. Ah, ya, sí, E portanto, sí. muito do trabalho dele, Sim. imagino, Sim. se calhar Sim. de muitas outras artistas, Sí, sí. é retirar, é Sim, fazer sim, as coisas sim, por fora. sim. Pronto. Aquelas... Sí. Hay, muchas gracias. Sí, hay una gran cantidad de artistas, escritoras, sobre todo jóvenes, que dedican gran parte de su trabajo justamente a, ¿cómo decir?, ficcionalizar esta memoria de tal modo que los lectores descubran este pasado que no sienten que existe. No sé si conoces a Nona Fernández, que es una escritora y una directora de teatro muy importante. El tema de la memoria, el rescate de la memoria es su temática principal. E pensas que há a possibilidade de algo como tal voltar a acontecer no Chile? De haver uma direita que continua com saudades do Pinochet? Ou Sí, se há, como tu dizias, o Allende chega ao poder Sim. com 30 e qualquer coisa por cento. sim. E, portanto, havia uma maioria, Sim. não necessariamente fascista, mas de Sim. direita no Sim. Chile. E pensas que essa maioria continua a existir secretamente, escondidamente, discretamente, e talvez com... Quer dizer, nós temos sempre a sensação em Portugal, e com todas as distâncias, porque não acho que seja comparável, mas que há também esta ideia de que com o Salazar tudo era melhor, mais calmo, enfim. Se também no Chile tu pensas que esse perigo é sempre constante, ou que se acontecer alguma coisa novamente já é uma outra realidade que não tem nada a ver com o Pinochet. Ou achas que vai ser um país de esquerda no futuro? no creo. E o que é? No, la derecha es bastante fuerte, ha sido históricamente muy fuerte. Una de las grandes cosas que hizo Pinochet fue, digamos, la implementación de un sistema económico que ha hecho a la mayor parte de las personas prisioneros, digamos. O sea, que la idea de que tú puedes comprar todo, que puedes comprar la felicidad, y que digamos, el acceso a la felicidad pasa por el endeudarte, ¿sí? Préstamos, sí, y entonces eso es una de las herramientas más efectivas para frenar el movimiento social. Pero hace un par de años atrás hubo un plebiscito para preguntarle a los chilenos si estaban de acuerdo en escribir una nueva constitución. Y no sé, el 80% de los chilenos votaron que sí. Incluso sectores de derecha, algo que nunca ha ocurrido, 80%. Y se empezó todo el proceso y no sé si ustedes conocen, se redactó una nueva constitución y cuando se fue a votar, dijeron que no. Porque según la manipulación, bueno, estas son mis palabras, ¿no? De la prensa o de los medios de comunicación manejados por la derecha, es que si esa constitución iba a ser aprobada,
y aparecía el fantasma del anticomunismo. Te iban a quitar la casa, te iban a quitar los autos, se iban a comer tus hijos, y el fantasma del anticomunismo frenó y ahora está en otro, y hay otra gente que está escribiendo una nueva constitución, hay sectores que dicen, bueno, la constitución de Pinochet no era tan mala, hay cosas que son buenas, no podemos decir que todo lo que hizo es malo, y sí. Alguém tem mais alguma coisa que queira perguntar ou comentar? Estava a pensar que nesta nova Constituição, uma das questões importantes foi em tentar falar Por favor. portuñol. Ya, bien, muchas gracias. Estaba pensando que en esta nueva Constitución una de las cosas importantes ha sido la participación mapuche Sí, sí, de sí. los pueblos indígenas. sí. Quizás ha sido también por ahí el miedo de entrar en un nuevo plano más de una nación que tiene múltiples narrativas, múltiples pueblos, no sé, la potencia de Ah, sí. quizás no solo en medio del marxismo, pero también de esta cultura que está Sí, en este sí, territorio sí. y que es muy resistente y que está participando en Sí, esta sí, construcción. sí, entiendo perfectamente lo que... Y claro, esa es una de las razones por las cuales se rechazó esa nueva constitución, porque la participación de las minorías, o sea, decimos minoría, pero son mayorías, era fundamental. O sea, había cosas, cambios... o sea, la constitución esa que se redactó era una maravilla. Era una maravilla. O sea, todas las cosas que uno sueña para todos estaba allí. Y claro, no solamente la presencia del pueblo mapuche, sino la presencia de las mujeres, las identidades alternativas, el aseguramiento de las cosas mínimas sociales, etc. O sea que claro, el comunismo como amenaza ya no existe en la idea, pensando en la época de Allende, pero es claro, es el indio, digamos. El indio es la gran amenaza. Sí. Cuando se informa, los mapuches viven al sur de Chile y Argentina, ¿no? Y es una población cercana a 1 millón. Y entonces la forma en que se los describen casi todos los medios de comunicación siempre es lo mismo. Son salvajes, así en el sentido, son violentos, son machistas, o sea, todo lo malo está reunido en la figura del otro, que sí, sin duda eso es una de las cuestiones que frena, pero es lo que viene, digamos. Sino, Chile es un país diverso, como en todo el mundo, o sea, Então, eu sugeriria que o Alejandro lesse mais um poema e depois abríamos umas garrafas de vinho e... ¿Qué te parece? Sí, me parece, y quizás puedo leer una parte del poema que vamos a publicar, ¿sí? Uma antestreia, perfecto. Tú puedes quizás hablar de ese, mientras yo, de qué se trata el libro ese que vamos a... De la poética. Sí. Isto é bocadinho lateral. Bom, não é tão lateral. Estamos a organizar uma antologia de ecopoesia, portanto, entendida no sentido de uma poesia que, de alguma forma, critica, desconstrói modelos culturais da relação entre humanos com o planeta e, de alguma outra forma, também pode ou não propor alternativas, mas também um fazer de relações com o planeta não extrativistas opostas aos processos que geram a crise ambiental. E eu estou a organizar esta antologia com 2 pessoas, uma é a Azucena Castro e outra é o Santiago Acosta, que são também investigadores e poetas, e convidámos várias pessoas, vários poetas,
proporem as suas poéticas e investigadoras e investigadores a proporem ensaios, porque e estão, portanto, ambos ao mesmo nível. Passando a ideia de que o ensaio e a poesia, nenhum deles tem mais valor que o outro e que são ambos modos de fazer diferentes numa luta ativista ou ambiental dentro da academia. Uma das pessoas convidadas foi o Alejandro com a sua poética, e em Portugal também vamos ter o Nuno Moura, que tem uma poesia asmática, e a Margarida Valdegato, que tem uma poética do mar, que fala sobre a sua filha, que é ativista ambiental, e a relação que elas têm. Temos também um poeta espanhol, ou um poeta espanhol, que é o Kim Pujol, que tem uma poética da respiração. O brasileiro Eduardo Cac também, por causa da biopoesia, e o Alejandro, e há muito mais pessoas. Mas pronto, o Alejandro propôs fazer uma poética das árvores. E que no fundo acaba por ser uma coisa assim muito pessoal, e por isso eu chamei um bocadinho aqui, penso eu, porque também há uma relação diferente da natureza, enquanto poeta exilado mostra, penso eu, uma relação diferente da natureza que terá um poeta, ou pelo menos uma poesia que se lê ou que eu leio no Chile, que é, penso naturalmente mais ativista, ambientalista, empenhada, e pronto, é isso. E é isso que vais ler agora. Ah, sí. Melhor sítio do que aqui. Exactamente. Voy a leer un par Ou de seja, poemas. desculpa, Alejandro, só para dizer, há uma contribuição interessante para uma antologia latino-americana ou ibero-americana, porque é um poeta que tu enquanto poeta misturas, faz assim um círculo, um vértice, uma ligação entre visões diferentes da natureza. Sim. Portanto, uma floresta sueca vista por um poeta chileno, já são assim várias ligações diferentes. Então, Bien, gracias por... Sí. Sí. Voy a leer dos poemas. Es un grupo de poemas que se llama así. Abedul es Björk. ¿Sí? Y bueno. Árbol con abuelo al bosque. Le saca de su pieza. Le desviste y le lleva de la rama. Abedul rompe el cuesco de su abuelo y le muestra la raíz, un hilito diminuto de luz que se crece a lo hondo de su pieza. Aquí vives, dice Abedul a abuelo. No está distante nuestro hogar, y le aprieta la semilla, comienzo de su raíz. Niño Abedul dice hogar, susurra vertiente, detiene sus pupilitas de lechuza en las hojas semisecas de su abuelo. Abedul, dice abuelo, no estoy nunca sin mis ramas, mis cortezas, mis raíces, mis rocíos que nos riegan. Mis ojos, aunque cerrados, miran. La cáscara de mis párpados permiten toda luz entrar. Las aves que rompen sus ojitos contra el cristal no están mal de la cabeza. Sus brújulas me están buscando su nido para descansar. Muchas gracias. Graças a ti. Graças. Então ficam todos convidados com um copo de vinho. Muchas gracias por invitarme. No, Me siento gracias muy a ti. halagado. Sí, para Vamos mí. a beber uma copa, graças a ti.